Avancemos. Quiero pedirle a Victoria que pueda poner la palabra en pantalla. Vamos a leer Efesios capítulo 4 del 11 al 13. Miren, curiosamente, para que se den cuenta cómo es el mundo espiritual, yo a través de esta palabra, lo que quiero hacer, y mire, voy a orar para que toda confusión salga de nuestro ministerio. Y te das cuenta de que esto es algo espiritual, porque en el día que quiero orar y que la palabra traiga luz para sacar una confusión del ministerio, viene todo este revuelo para que tú te desconcentres. Para que tú te desconcentres en lo que Dios te quiere dar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos. Oramos, Señor, con toda autoridad que tú nos diste. Y, Señor, oramos y declaramos que toda confusión en nuestro ministerio saldrá en el nombre de Jesús. Señor, oramos por las mentes de nuestros hermanos, por su alma, por su corazón y por su espíritu. Y oramos para que les sea revelada tu palabra y salgan de la confusión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Atamos todo espíritu distractor en el nombre de Jesús. Vamos a leer Efesios 4:11. Y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la palabra que nos va a guiar en esta enseñanza, que tiene por título ¿qué hacemos? ¿Iglesia o misión? Miren, en esta palabra se muestran los 5 ministerios. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Los ministerios que puede ejercer un creyente, un hijo de Dios. Son los oficios que puede ejercer un hijo de Dios. Luego que alguien es convertido, alguien dice, ¿cómo trabajo para hacer crecer el cuerpo de Cristo? ¿Cómo sabemos? Porque ahí en el verso 12 dice que estos oficios que estamos a detallar ahora dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y cuando tú perfeccionas a los santos para la obra del ministerio, lo que en realidad estamos haciendo es edificando el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son estos 5 ministerios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios que puede ejercer un creyente. Cuando alguien ejerce cualquiera de estos 5 ministerios, que puede ejercer uno o más de uno, pero el objetivo es que los hijos de Dios adquieren un oficio, se preparan en un oficio, se capacitan en un oficio, que le llamamos ministerio. Y por eso cuando un siervo o una sierva de Dios trabaja para el Señor, dice, Él es el ministro de Dios. Él es el ministro de Dios. ¿Qué significa Él es el ministro? Él está ejerciendo tal oficio para la edificación del cuerpo de Cristo. No olvidar que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y el cuerpo tiene que ser edificado. Tal como recién decía mi esposa, por eso que esto requiere un periodo de tiempo, ya una preparación. Estos oficios, ¿cierto? Alguien se podría preguntar dentro de nuestro ministerio, pastor, pero están 5 oficios o 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Dónde está el misionero? Lo vamos a decir enseguida. Lo que pasa es que la palabra misionero es una palabra que se acuñó aproximadamente en el siglo XVI por la Iglesia Católica a través de los jesuitas. Cuando empezó todo esto del descubrimiento de América y la expansión, ¿cierto?, que sucedió a través de España, Portugal,
ellos, ¿cierto?, principalmente los españoles, llevaron misiones, y a esos que eran de la compañía de Jesús, llamados también jesuitas, se les denominó misioneros. Por eso que en la palabra tú no vas a encontrar el término misionero. Ahora nosotros, dentro de la misión que hacemos, decimos, él es un misionero porque anda haciendo la misión. Pero si tú conversas con alguien de otro ministerio, él te va a entender otra cosa. Y va a entender, los cristianos evangélicos entienden que un misionero es una persona enviada por una iglesia, enviada por una comunidad o una institución, ¿cierto?, o un ministerio, para abrir una obra en un lugar donde no hay. ¿Ya? Donde no hay obra, ya sea de esa iglesia o de ninguna iglesia. Entonces, un misionero, una persona va y obviamente, ¿cómo comienza? Predicando el evangelio, y luego que la gente comienza a creer, comienza a convertirse, comienza a congregarse y deja establecida una comunidad. Y luego esa persona, como es un misionero, deja establecido unas autoridades para que sigan pastoreando la comunidad y se va a otro lugar. O bien a veces ha pasado de que se queda ahí. ¿Ya? Eso es lo que es un misionero. Nosotros lo entendemos como alguien que va a la misión. Entonces, muy importante tener claro cuáles son los 5 oficios que están en la palabra de Dios. Y alguien me puede decir, pero ¿por qué quiere traer, pastor, usted a colación los 5 oficios? ¿Por qué es importante para el tema de esa pregunta que existe en nuestro ministerio respecto a las tareas que tenemos que hacer? No hemos llegado a preguntar, y he visto conversando con personas, una confusión que la persona, como antes hacía iglesia, asistía a una comunidad, se preparaba para ser un líder, se preparaba para ser un pastor. Esta persona, luego, ¿cierto?, cuando comenzamos a predicar en las calles y viene la misión para predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra, entró también una confusión en el ministerio para decir, ¿cuál hago? Y algunos, ¿cierto?, dijeron, no, hacemos solo misión y nada más. Otros dijeron, no, hay que hacer las dos. Y otros definitivamente dijeron, no, yo quiero hacer solo iglesia. Entonces, muchos han pensado y han dicho, pero ¿qué es lo que realmente tengo que hacer? Pastores me han llegado a preguntar diciendo, ¿la escuela de líderes hay que hacerla? ¿Debo hacer una escuela de pastores? ¿Debo preparar a los discípulos? ¿Los encuentros van o no van? No sé, todas esas consultas que si no las tenemos claras nos traen confusión. Y la confusión nos debilita la fe, nos debilita la fuerza, porque es como que nos genera una incertidumbre, una incerteza de que yo me quiero, entonces digo, mejor no hago nada, porque no sé realmente lo que hay que hacer. No vaya a ser que haga algo que ya no va. Entonces la persona termina haciendo nada. Y eso es mucho peor. Entonces es por eso que es muy importante que esto nos quede claro hoy. Quiero para eso mostrar, dependiendo del tiempo voy a mostrar, no sé si 2 o 3 ejemplos, pero para que usted pueda ver cómo hombres de Dios que recibieron un llamado especial, pero que también tenían el llamado general de Dios, que está ahí en Mateo 28, 19 y 20, que fue dado a todos los discípulos, ¿cierto? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ese es un mandato general a toda la iglesia. En realidad, si una iglesia se dedicara únicamente a eso, ya tiene mucha tarea. Ya es muchísimo, porque es la gran tarea, lo que se denomina la gran comisión. Pero quiero mostrarles 3 ejemplos que para que con la palabra podamos salir y se rompa esa confusión. Victoria, ponme la siguiente, por favor. Vamos a ver 1 de Pedro 5 del 1 al 4. Muchas gracias, amor. Aquí vamos a ver el ejemplo de Pedro.
el apóstol Pedro, hay que recordar que él es un apóstol. Es un apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa? Que Jesucristo, nuestro Señor, directamente comisionó a Pedro. ¿Qué significa un apóstol? Un apóstol es un enviado de, representante de, como diríamos ahora, un embajador. No habla por sí mismo, sino que es enviado de. Eso es en griego apóstol, enviado. Pedro es un apóstol enviado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y Pedro escuchó lo que después se registró obviamente en Mateo 28, ¿cierto? 19 y 20, lo que se dice en Marcos 16, que dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, lo que dijo nuestro Señor antes de ascender, ustedes serán mis testigos en Judea, ¿cierto? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8. Pero también Pedro tuvo un llamado particular. Cuando, si ustedes anotan esta cita, Juan 21, yo no la voy a leer, pero les voy a comentar ahí Juan 21 del 15 al 19, nuestro Señor Jesucristo habla con Pedro y lo comisiona particularmente a pastorear las ovejas. Le dice, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Después le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. En esta conversación, Pedro, aparte de ser un apóstol enviado de Jesucristo, entiende que tiene otra tarea también, que es ser un pastor. Por eso tenemos 5 ministerios: apóstol, profeta, y dentro de los 5 estaba apóstol y estaba pastor y maestro. ¿Ya? Él tenía esas dos. ¿Cómo aborda Pedro esto? Ahí vamos a leer. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué le dice en este caso Pedro a las personas? A los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí te está mostrando en esta primera carta de Pedro, ¿cierto?, a una iglesia. Estas cartas iban dirigidas a iglesia y después las cartas se intercambiaban entre las distintas iglesias que se conocían. Las cartas de Pablo se enviaban unas a otras y las de Pedro, y así se recorrían con las cartas que eran instrucciones directamente de los apóstoles a las distintas iglesias, y estas recorrían todas las iglesias, o distintas iglesias en realidad. Y aquí Pedro muestra, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, porque se está dirigiendo a una iglesia. Ahora, ¿qué es un anciano? Acá está hablando de una persona mayor, una persona ya con canas, necesariamente. No, anciano se refiere a un pastor. Cuando en la Biblia habla de un anciano, o de un obispo, o de un pastor, los tres quieren decir prácticamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, por eso que Pedro dice a los ancianos que están entre vosotros, o sea, los que están pastoreando entre vosotros, yo también, pastor, también con ellos. Ahora, ¿cómo usted me podría decir, pero lo estás deduciendo? No, porque en el versículo siguiente, ¿cuál es la recomendación a estos ancianos? Apacentar de la grey, o sea, pastorear la grey, apacienta la oveja, apacentar el rebaño de Dios. Y en el último dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona de gloria, o sea, la recompensa por haber pastoreado conforme al corazón de Dios, la grey de Dios. Amén. Entonces, ese es un anciano, es un pastor, ¿ya? Ejemplo de la grey. Y ahí dice, ¿cómo pastorear la grey? Entonces, Pedro tenía una labor de ser apóstol, que la ejerció. Alguien diría, entonces se dedicó solo a ser pastor. No, aquí muestra que era pastor.
Porque él apacentaba la grey de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pero cuando lo manda a ser apóstol, era para que saliera a predicar el evangelio a todas las naciones. Y es más, él dijo, cuando en algún momento conversa con Pablo, le dice, ya Pablo, tú te vas a ir a los gentiles y nosotros nos vamos a ir a los judíos a predicarles el evangelio, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, predicando el evangelio, es que lo tomaban preso, iba a las cárceles, ahí usted puede leer en el libro de los Hechos, ¿cierto? Todo lo que sucedía cuando Pedro predicaba el evangelio. Cuando predicó la primera vez se convirtieron como 3.000, después en otra ocasión tuvo que ir a Cesarea, ¿cierto? A predicar el evangelio a un centurión, a Cornelio y a toda su familia se convirtieron, y así era el apostolado de Pedro. Pero Pedro también pastor de una iglesia. ¿Ya? Pasemos a la siguiente victoria. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Te das cuenta? Ahí tenemos un primer ejemplo. Un apóstol y pastor. Vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Gracias, Victoria. 1 Timoteo 2.7. Perfecto, gracias, amor. El apóstol Pablo, aquí en sus cartas, muestra claramente cuáles son sus oficios. Te reitero, 5 oficios. Él dice en 1 Timoteo 2.7, en esta carta que le escribe a su discípulo Timoteo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Voy a saltarme el paréntesis. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Estamos hablando que Pablo está mostrando 3. Predicador, apóstol y maestro. Vamos a leer la segunda y vamos a clarificar lo del predicador. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y aquí vienen los oficios. Del cual, ¿de quién? De Jesús. ¿Quién constituye? Jesús. En Efesios 4, cuando dice, y Él constituyó, ese Él es que Jesús constituye a los que van a ejercer los oficios. Las iglesias los reconocen. Voy a detenerme en este detalle. Dios, o sea, el que constituye es Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo constituye. ¿Cómo sabemos que lo constituye? Porque Él pone un llamado en la persona a través de su Espíritu Santo, que es el que nos revela toda la verdad. Y tú recibes un llamado de Dios, sientes una necesidad, que esa es la tarea que tienes que hacer. A eso le llamamos llamado. Esta es la tarea que yo quiero ejercer para Dios. ¿Quiere decir que una vez que tú dices, no, ya sé cuál es mi tarea, ¿la hago nomás? No, también necesitas una preparación y capacitación teórico, práctica, como nuestro Señor Jesús también hizo con sus apóstoles. Y debes también, para ejercer un oficio, tener un respaldo de una comunidad. Tiene que existir una comunidad que te respalde. Yo no puedo llegar y pararme y decir, yo soy un pastor. Ya, pero ¿quién te reconoce como pastor? ¿Quién te reconoce como pastor maestro? ¿Quién te envió como apóstol? ¿Quién reconoce que tú eres un profeta? Porque dice que hay que pesar a los profetas. Si la palabra no se cumple, no es profeta. ¿Quién te reconoce? Una comunidad. Pero aquí vamos a volver a Pablo. Pablo ejerce 3, predicador, apóstol y maestro. ¿A quién? ¿Qué significa predicador? Predicador, en este hecho que está hablando Pablo de que él es un predicador del Evangelio, o sea, un anunciador, un heraldo, de que sea predicado el Evangelio. Entonces, ese predicador es como diciendo, yo llego a una ciudad, yo llego a un lugar y soy un anunciador, un pregonero, un heraldo del Evangelio. Como cuando él llegó a predicar a Atenas, como cuando él llegó a predicar a otro lugar. Ya, él es un anunciador. Como quienes son nosotros los que andan anunciando, los que les denominamos misioneros, nosotros que son pregoneros, son predicadores del Evangelio, son heraldos, anunciadores de las buenas nuevas, de las buenas noticias de Jesucristo, que el reino de Dios se ha acercado y que las personas deben arrepentirse para que puedan recibir la salvación por medio de creer en nuestro Señor Jesucristo. Él era un apóstol,
Y era un maestro. ¿Por qué? Porque él no solamente daba el evangelio, sino que él también daba enseñanzas y doctrinas para la formación de discípulos y para el establecimiento de la iglesia y cómo tenía que crecer la iglesia como cuerpo de Cristo. Amén. ¿Ya? Pasemos al siguiente. El último, lo vamos a ver igual. Y aquí quiero mostrar rápidamente que es al que nos va a llevar, ¿cierto?, a hacer la reflexión de acuerdo a lo que nosotros tenemos. No te olvides la prédica. Y te la traigo a memoria. ¿Qué hago? ¿Hago misión? ¿Solo misión? ¿O también puedo pastorear? ¿Hago iglesia? ¿Célula? Y con esto preparo pastores, líderes, para que sigan predicando y para que siga creciendo el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿O solo hago la misión y me voy a las calles? No, es solo misión. Bueno, aquí yo te voy a mostrar cómo es Timoteo su llamado, el discípulo de Pablo. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. 1 Timoteo 1:3. Y esto le agrega en 1 Timoteo 4:11 al 13. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy ¿dónde? A predicar el evangelio, que voy en camino de mi apostolado, que voy como predicador y como apóstol para establecer las doctrinas. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Acá en 1 Timoteo podemos ver el primer oficio, ¿cierto?, de Timoteo. Timoteo era discípulo de Pablo y no es que Timoteo estaba anclado en una iglesia. Timoteo, acompañaba en cada viaje misionero a Pablo. Bueno, perdón, voy a corregir esto. No sé si en cada, pero acompañó en mucho. Era su discípulo más cercano, uno de sus discípulos más cercanos. Y Timoteo estaba predicando el evangelio en cada lugar, predicaba con Pablo, sabía de los padecimientos, sabía de las persecuciones, sabía de los arrestos, sabía de los golpes, sabía de los azotes, sabía cuando la gente se ríe de ti, sabía cuando la gente sí se convierte, podía ver la maravilla, estaba ahí andando en lugar tras lugar predicando el evangelio. Pero aquí el apóstol Pablo le dice: como ya había una iglesia establecida, la cual había nacido por la predicación del evangelio, ¿cierto? Todas nacieron por la predicación del evangelio. En Éfeso le dice: quédate en Éfeso. Le dice: Timoteo, necesito que te quedes en Éfeso. ¿A qué? A enseñar, a exhortar, a instruir, y que nadie tenga en poco tu juventud. En el fondo, ¿a qué le dijo que se quedara? A pastorear la iglesia de Éfeso. Timoteo era luego el pastor de la iglesia de Éfeso. Por eso que le dice: mira, Timoteo, sé que eres joven y vas a llegar a pastorear una iglesia grande y consolidada. Te voy a dar una gran recomendación: nadie tenga en poco tu juventud. Tú recibiste un llamado, tú recibiste un discipulado, Dios te ha preparado. Lo que has recibido, enseña, exhorta, ¿cierto? Y también sé ejemplo de todos los creyentes y pastorea esa iglesia. Amén. Amén. Pasemos a la siguiente. Ahora, ¿Timoteo era solo un pastor? No. Aquí en 1 Timoteo 4:5 va a mostrar el otro llamado que tenía Timoteo, que era por el cual salía con Pablo. Le dice en 2 Timoteo 4:5: pero tú, Pablo le dice a Timoteo, como le dijera: pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le está diciendo: Timoteo, no te olvides
que tú también tienes otro llamado. Tú tienes el llamado de ser un evangelista. ¿Qué significa ser un pregonero? Predicar el evangelio, llevar la buena noticia a todos los que no la han recibido, a todos los inconversos. Pero también has recibido el llamado de ser un pastor, para que los que se convierten los pastoree. ¿Dónde lo pastoreaba? ¿Lo pastoreaba mientras tanto iba? No, lo pastoreaba en una iglesia, en la iglesia de Éfeso, y el otro era pastoreado en la iglesia de Tesalónica, y el otro era pastoreado en la iglesia de Antioquía, y el otro era pastoreado en la iglesia de Filadelfia, y todas las que aparecen también en el Apocalipsis. Todos eran pastoreados, apacentad la grey del Señor. ¿Y de dónde salían los pregoneros? De ahí. ¿De dónde salían los heraldos? De las iglesias. Entonces, con esto anterior, usted ya más o menos lo está teniendo claro, pero yo quiero traer a memoria la palabra profética. Nosotros, como ministerio, nos mueven dos cosas, y por eso a algunos le ha traído esta confusión. Y si usted se da cuenta, Timoteo puede ejercer las dos. Pablo ejerce, mire, Timoteo es pastor de una iglesia local, y a la vez es un evangelista a las naciones de la tierra. Amén. Pedro es un apóstol a las naciones de la tierra y un pastor, un anciano en una iglesia local en Jerusalén. Pablo es un maestro más itinerante, que es un maestro y se quedaba por 1 o 2 años, ¿cierto?, enseñando la doctrina. Por eso que no aparece como el término, si bien él pastoreaba, él no era como diciendo, yo no estoy dedicado a una única comunidad, no estoy pastoreando únicamente a esa grey, yo ejerzo el apostolado, yo soy un pregonero, un predicador, y también soy un maestro porque enseño la doctrina a los gentiles en todo el tiempo que me quedo en una iglesia. Ahora quiero que veamos la siguiente victoria. Estas dos palabras son las que nos rigen como ministerio. La primera es una palabra profética. Esta palabra profética, que seguramente más de alguno de ustedes la ha escuchado y se traerá a memoria, fue dada en una convención el 7 de abril del 2012. Esta palabra profética la recibió un pastor que se llama Mario Cayul Estrada, que él ahora no está en el ministerio. Pero eso no invalida para nada, ¿cierto?, la palabra profética. Porque la palabra profética, si bien Dios usa un comunicador, lo importante es el mensaje que viene del cielo. Amén. Por eso que no podríamos invalidarla. Esta palabra está vigente. Usted la va a ver en distintos escritos del ministerio. ¿Cuándo llegó a nuestro ministerio? El 7 de abril del 2012 en una convención. Y dice así, hoy los bautizos mueren y nacen nuevamente. ¿Por qué? Porque él estaba teniendo una visión, luego de la noche de clausura de la convención, que estábamos en una piscina y éramos sumergidos. Y al ser sumergido, dijo que él recibió una voz del cielo, una voz de Dios que decía, los bautizos mueren y nacen nuevamente. En ese momento comenzó algo nuevo para el ministerio. Y después agregó la voz y dice, y mientras estábamos en el agua, Dios dijo, otra vez, y aquí está la gran palabra y por eso está destacada en amarillo, para que, dice, naciones de la tierra, hoy les doy a todos estos pastores conforme a mi corazón. Esta es la palabra profética que desde ese entonces ha guiado al ministerio. Y yo tengo aquí un libro que no sé si algunos de ustedes lo conocen, pero se lo recuerdo. Este libro se llama Palabras proféticas en avivamiento. Este libro lo escribió el pastor Mario Cayul con su hija Martina. Posterior a esto, fue escrito y entregado a todo el ministerio en octubre del 2012. Se efectuaron como 2.000 ejemplares. Esto fue recorrido por todo el ministerio. Y aquí está esta palabra profética. Y también, ¿qué era lo que se esperaba que hiciéramos con esta palabra profética? Ahora, esta palabra profética, esto también fue validado, obviamente, y es algo poderoso en nuestro ministerio,
Y nuestro pastor fundador escribe aquí también unas palabras. Entre ellas dice, el momento es histórico. Claro que fue histórico, pues. Morimos y nacimos nuevamente. Y era una palabra profética directamente al ministerio. Este momento es histórico, algo para lo que hemos nacido. De aquí en adelante depende de nosotros atender la palabra profética. Por eso el desafío es para cada discípulo del ministerio. Voy a agregar porque decía otra cosa. Criados bajo el alero de esta casa, visionarios, audaces, obedientes y sujetos. Sujetos. Y miren, ¿qué emprendimos como ministerio? Dice al final de este libro una de las medidas. Medidas que tenemos que tomar para ser fieles a esta visión, a esta palabra profética. Fortalecer las escuelas de pastores. Formar directores de la escuela de pastores. Formar profesores de la escuela de pastores. Desarrollar escuelas de idioma en todo el país. O sea, avanzar en la palabra profética, creyendo en ella. ¿Cuál? Que los pastores del ministerio eran dados a las naciones. ¿Quiénes eran dados a las naciones por la palabra profética? Los pastores. Por eso que la tarea era fortalecer las escuelas de pastores. Y así fue que, habiendo antes únicamente escuelas de pastores en Valdivia, que es la comunidad más grande y principal, se tuvo que abrir escuelas de líderes en cada ciudad, en cada lugar. Y se abrieron escuelas de líderes, cuando antes únicamente habían escuelas de pastores se abrieron, cuando antes habían únicamente escuelas de líderes. Entonces, esta palabra profética, para que se pueda cumplir y podamos enviar pastores a las naciones, tenemos que formar pastores. Si no formamos pastores, no vamos a estar cumpliendo esa palabra profética. Es un llamado, es como Timoteo. Timoteo, te encargo que seas un pastor. Apóstol Pedro, tú eres un anciano, pero no te olvides que también eres un apóstol. Timoteo, tú eres un pastor, pero también eres un evangelista que lleva el evangelio. Nosotros hasta el 2012 teníamos la primera parte. Hay que formar pastores. Y nosotros formábamos pastores, hicimos ciertas pescas, cosechar, contrarreloj. Estuvimos trabajando muy firme, muy duro, pero el objetivo era no perder de vista que ahora mandábamos pastores a las naciones. Y así fue que en el 2013 los pastores Milton y Virginia de Valdivia fueron enviados a México. También salieron los pastores Luis y Anita Argentina en algún momento. Y yo que andaba cerca ahí de la frontera con Perú, a fines del 2012, tomando esta palabra profética, viajé al Perú y me puse a orar y estuve para establecer pastores, y por eso que están los pastores Víctor y Greti del Perú que están en Tacna. Ellos nacen producto de esta palabra profética. Y esta palabra profética sigue vigente. Sigue vigente. Alguien diría, entonces la palabra profética ya no. No, está totalmente vigente. Por eso que la tenemos impresa, y seguramente si tú vas a la iglesia de Valdivia la vas a ver escrita en alguna parte, porque está totalmente vigente. ¿Ya? Es como el llamado de Timoteo. Cuando era evangelista, ¿seguía vigente ser pastor? Sí. ¿Y cuando fue pastor, seguía vigente ser evangelista? Claro. Ahora, veamos la segunda parte. Que luego, en los años 2014-2015, nuestro pastor fundador, estando en un tiempo apartado, recibe la revelación de que teníamos que predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Y, ¿cierto? La palabra que guiaba, varias de ellas, los primeros libros de misión hablan de Mateo 28, 19 y 20, Hechos 1:8, ¿cierto? Y seréis mis testigos. Y inicialmente la misión, que hoy día se llama misión hasta el último de la tierra, se llama misión testigo hasta el último de la tierra, porque testigo era para que se cumpliera esta tomada de Hechos 1:8, y seréis mis testigos. Ahora, la palabra que nos guía, ¿qué nos mueve? ¿Qué nos despertó a predicar el evangelio? Mateo 24:14. ¿Qué dice? Usted la tiene en pantalla. Y será predicado
este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto está en total sintonía con Mateo 28, 19 y 20, que dice que nuestro Señor que hagamos discípulos y prediquemos el evangelio, y que hagamos discípulos y que le enseñemos a guardar todo lo que le enseñó, y que Él estaría con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin. O sea, hay que hacer discípulos hasta el fin. La iglesia se tiene que mantener hasta el fin. Hay que formar pastores líderes hasta el fin. Pero nosotros estábamos ahí muy encerrados, y el Señor abrió nuestro entendimiento, abrió nuestra mente y nos puso los ojos. Ya no había puesto en los ojos en las naciones enviando pastores, pero ahora puso nuestros ojos para predicar el evangelio del reino. O sea, ir y predicar el evangelio del reino, y predicando el evangelio del reino se forman estos discípulos que se establecen en un país para luego seguir regando el evangelio en ese lugar. Son totalmente compatibles. No es que una deseche la otra. Alguien podría decir, entonces, ¿cuál hago? Amado, ¿cuál haces ahora que Dios ya te lo está revelando? Las dos. Las dos. Timoteo pudo hacer las dos. Pedro pudo hacer las dos. El apóstol Pablo hacía 3 oficios. Ahora si alguien dice, no, para mí es muy pesado hacer 2, uno hace una. Pero eso no impide que alguien quiera hacer las dos. Entonces, ¿cuál es mi reflexión final? ¿Cuál es la reflexión que quiero que te quede? Que como discípulos de Jesucristo, que formamos parte de este ministerio hasta lo último de la tierra que Dios construyó con palabras proféticas y cierto, y con la misma palabra de Dios en la tarea de pastorear, formar pastores y también predicar el evangelio a las naciones de la tierra y enviar pastores a las naciones de la tierra. Como discípulos tenemos esta palabra profética que nos mueve, que usted la tiene en pantalla. Y para dar cumplimiento a ella, si queremos ser obedientes a la voz de Dios y movernos en fe, la fe sin obra es muerta. ¿Cómo voy a enviar pastores si no formo pastores? ¿Qué muestra mi fe? Que yo formo pastores, los preparo, y los pastores son los que se envían a las naciones de la tierra. ¿Cómo comienzan? Predicando el evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces, y dice, ¿cómo lo formamos? Con las escuelas de líderes, con las escuelas de pastores. ¿Hay que hacer encuentros? Claro que sí, las personas necesitan sanidad, restauración y esa bendición. Ahora una persona necesita ir a la escuela de líderes, claro que sí, porque te prepara para abrir una reunión en casa que nosotros le denominamos célula, que es tu inicio del pastorado, es tu inicio del discipulado. Cuando Dios dice que Él añade los que han de ser salvos, ¿cómo voy a pastorear a 50, a 30, si no sé pastorear a 2, a 1? Por eso que parto en mi hogar, parto en una casa. ¿Te das cuenta? Parto en una casa, y por eso me instruyo de manera teórica, para hablar del fundamento de la fe y tener, como lo hacía también Pablo de manera teórica, cuando daba la doctrina, y nosotros, según Efesios 2:20, la iglesia está fundamentada en la doctrina, en la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo. Entonces, eso. Ahora, durante la preparación de la escuela de líderes y de pastores, alguien diría, entonces, ¿puedo ir a misión? Pero por supuesto, es la idea. Es la idea que vaya avanzando y predicando y apoyando las caravanas mientras te estás capacitando, y te aseguro que una te va a llevar a la otra. Son complementarias, una fortalece la otra. Ahora, de acuerdo a Mateo 24:14, hay que tomarlo con gozo, con alegría, y saber que esta palabra nos despertó como ministerio a la predicación mundial, nos despertó a la predicación mundial del evangelio. Por eso debemos capacitar a las personas en el mensaje que llevan en las calles de manera pública. Y el que predica de manera pública también va a estar capacitado para predicar en el living de su casa, en un supermercado, a un colega, en una sala de clase, no sé, en la instancia que Dios permita. Pero tiene que ser capacitado en el mensaje. Y por eso es importante que usted siga el instructivo. Lea el instructivo, lea las palabras del instructivo. Por eso que está el instructivo de la predicación del evangelio que Dios me permitió entregarles. ¿Para qué? Para que fortalezcamos el mensaje. Es totalmente compatible, amados, que nuestro ministerio forme pastores, maestros, evangelistas.
para las distintas tareas, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el perfeccionamiento de los santos. ¿Ya? Y se fortalecen las iglesias, y las iglesias son las que envían discípulos, y son las que fortalecen. Cuando tú no estás en misión, tú te fortaleces. Cuando tú estás llegando a misión o estás abatido, necesitas un consejo bíblico, necesitas un consejo pastoral, necesitas una palabra. ¿Quién te la va a dar? Tu pastor. Amén. Un pastor. Y si no tienes un pastor, ahora alguien diría, Timoteo daba cuenta. Claro, Timoteo, siendo un evangelista y pastor, era discípulo de Pablo. Nadie anda suelto, nadie es un llanero solitario. Todos damos cuenta a alguien. Un cuerpo de Cristo, no una masa, no un tumor. Amén. Y también, como verán, hacer discípulos y prepararlo y formarlo en las iglesias locales no dificulta en nada el avance, como les decía. Ahora, la iglesia se ha sostenido así por 2000 años, y así será hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, y cuando se intensifique todas las persecuciones y todo, seguirá siendo así porque Él así lo estableció. Yo estaré con ustedes hasta el fin. Amén. Ahora, amados, les digo a ustedes directamente, a ti, discípulo del ministerio, si tú estimas, tu pastor, tu líder, tu discípulo, tú del discípulo del ministerio en general, estimas que solo debe hacer una de las tareas, porque está pastorear, formar gente, apacentar la grey y predicar el evangelio a las naciones de la tierra, haciendo lo que nosotros le denominamos, ¿cierto?, la misión mundial. Ahora, si tú crees que tienes que hacer una sola, perfecto. Todos tenemos que atender el llamado que Dios nos da, pero eso no significa que cuando yo atiendo mi llamado, voy a descalificar, voy a desvirtuar al que está atendiendo su llamado. Por ejemplo, ¿podría Timoteo descalificar a un profeta porque él no lo era? ¿Y que todos tienen que dedicarse a ser pastores y evangelistas porque el que no es eso está mal? ¿El que no hace solo lo tuyo está mal? Somos un cuerpo. Y el ministerio también es un cuerpo, hay diversidad de dones, no solo en toda la iglesia, sino que también en una iglesia local hay diversidad de dones. Seguramente tú puedes que tengas el don de lengua, discernimiento de espíritu, y tu hermano tiene el don de sanidad, y tu otro hermano tiene el don de ciencia. Como dice el apóstol Pablo, ¿tienen todo el don de ciencia? ¿Tienen todo el don de profecía? ¿Tienen todo el don de esto? No, porque el Espíritu Santo reparte conforme como Él quiere, y da también los oficios y las tareas conforme a lo que Él quiere. Pero eso nos da autoridad para decirle a una persona, tú estás mal porque estás ejerciendo un oficio que no es el mío. Cuando nosotros en el ministerio tenemos la posibilidad de ejercer los dos, porque fuimos llamados a ambos. Ahora, ¿alguien quiere hacer solo misión? Gloria a Dios, haga solo misión. Pero le digo que en algún momento va a necesitar discípulos. Eso es algo personal, pero si quiere hacer su misión, dele, porque es su llamado. Ahora, alguien dice, no, yo quiero solo pastorear. Bueno, si solo quiere pastorear, gloria a Dios, y envíe discípulos a predicar porque sus discípulos van a estar capacitados. Pero ahora, si uno de ustedes dice, no, es que yo quiero tomar ambos porque yo siento un fuego por ambos, gloria a Dios, porque en realidad, como están ambos, deberíamos esforzarnos por enfocar y fortalecer ambos en nosotros mismos. Entonces, amado, vamos a orar al Señor de la mies que nos ha dado esta poderosa palabra profética y también nos ha dirigido y nos ha abierto el entendimiento para predicar el Evangelio a las naciones de la tierra. Tenemos diversidad de dones y gloria a Dios porque Él nos ha despertado a ambas. Oremos al Señor. Padre, te damos tantas gracias. Gracias, Señor, por traernos luz con tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra abre nuestro entendimiento. Señor, tu palabra despeja los caminos. Tu palabra es lámpara. Donde hay oscuridad, donde hay caos, tu palabra trae luz. Tu palabra permite que nosotros veamos con los ojos espirituales y cuando hay desorden, podemos verlo a la luz de tu palabra y luego
efectuar el orden que corresponde. Pero cuando hay oscuridad, no vemos, Señor, el desorden. Por eso te damos gracias por tu palabra. Yo también te agradezco, Señor, como pastor principal de este ministerio, llamado por ti, puesto por ti. Gracias, Señor, por la palabra profética que nos diste directamente a nosotros como ministerio y que fue confirmada por 2 instancias, por 2 pastores del ministerio, a través de uno que tuvo un sueño en esa misma noche y otro que hablando en lengua se confirmaban también las naciones. Gracias, Señor, porque tú dijiste que los pastores del ministerio eran conforme a tu corazón y que los pastores habían sido dados a las naciones. Gracias, Señor, porque desde ese momento hemos entendido que hay que formar pastores y que sean conforme a tu corazón. Y confiamos que son conforme a tu corazón, que pastorean con ciencia y con inteligencia. Y también te damos gracias, Señor, por la revelación de tu palabra que nos abrió la mente a la predicación del Evangelio, mirando todas las naciones de la tierra. Gracias, Señor, porque tenemos estas dos, que son complementarias, que se fortalecen unas a otras y que nos harán que nuestro ministerio sea más fuerte y que está encaminado por tu palabra, que es la palabra profética más segura. Señor, gracias. Gracias por los discípulos y echamos fuera toda confusión y quitamos toda rencilla, toda pelea, todo pleito, todo enojo, toda rabia y toda ira humana. Y declaramos, Señor, que somos hermanos, unos con otros, del cuerpo de Cristo, unánimes, avanzando en la tarea que tú nos encomendaste, siguiendo nuestro llamado y también valorando el llamado del hermano. Señor, sabiendo que pertenecemos a un mismo cuerpo y que estamos, Señor, todos esforzándonos por recoger, por hacer crecer tu reino. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Gloria a Dios.